Bueno, Buenas tardes. muchachos, vamos. Buenas tardes, Inge. A ver, chicos. Profe, A ver, jóvenes, ¿en qué nos quedamos? A ver, hagamos un pequeño resumen. Joel Benítez. sí, profe, A ver, Joel, cuéntanos qué estábamos hablando ayer, por allá. acerca de la materia, Ya, ¿qué nomás hablamos? clasificación de la materia y me parece que nos quedamos cuando la materia se clasificaba en sustancias puras y las mezclas, y cuando eran mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya, ¿cuánto eran mezclas homogéneas y heterogéneas, Joel? Homogéneas Acuérdense. cuando no se podían distinguir y heterogéneas cuando se podían distinguir. Un ejemplo de heterogénea es el agua y el aceite, puede ser. Ya, La homogénea sería el azúcar con el agua que se mezcla. ya, muy bien, Joel, gracias. A ver, vamos con Melanie. Melanie. Brian, ¿tienes algo que decirnos? Estás levantando la mano. No, Inge, me estaba conectando, entonces solo quería decir que ya me estaba conectando. Ya, chévere, Brian. Melanie, ¿sí está aquí? Melanie Calo. Sí está. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas, Melanie? ¿Qué pasó? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Habla, Melanie. A ver, Melanie, cuéntanos qué es la química, qué es la materia y qué es la masa. La química es una ciencia natural que se encarga del estudio de materias. ¿Ya? La materia es un componente de la naturaleza y la masa es un pequeño pedazo de materia que se puede medir. ¿Ya? Gracias. A ver, Andy Chiguano. Andy, a ver, completemos un poquito más de esa definición de química, ¿ya? Buenas noches, Inge. Hola. Sobre la Cuéntanos. química, Sí, sobre la química. ya era una rama de la ciencia que se... ¿Sí me escucha? Sí, sí, Andy, sí. Ya era una rama de la ciencia que se dedicaba al estudio de la materia. Ya, pero ¿a qué cosa específicamente? ¿Alguien se acuerda? Yo, Inge, A ver, Luisa. ya dice que la química es la ciencia natural que se encarga del estudio de las transformaciones de la materia y aparte estudia las estructuras, composición y propiedades de la materia. Muy bien, gracias, Luisa. Sí, no se olviden, chicos, la transformación de la materia, ¿sí? Entendiendo por transformación, ¿qué cosa, Luisa? Todos los cambios químicos que hay en la materia, o Ya, sea, pero ¿cómo pensamos que es un que, cambio químico? eh, ah, las reacciones químicas o el intercambio de electrones en la capa de electrones de valencia de los átomos. O sea, simplemente para no hacerlo tan complejo, vamos que tenemos una cosa y después del cambio, de la transformación, tenemos otra totalmente diferente. ¿Se acuerdan? Sí. Algo que ya no es lo que teníamos antes, ¿sí? Esa es una transformación. Ya más adelante, pues vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Bueno, sigamos entonces, muchachos. Muchas gracias a sus compañeros por las intervenciones. Bueno, entonces nos habíamos quedado en mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? Listo, chicos. Sí, Entonces Inge. vamos a seguir con esto, ¿ya? Bueno, ya sabemos que son las mezclas homogéneas, ya sabemos que son las mezclas heterogéneas. Sí. Ahora vamos a hablar de las sustancias puras, ¿ya? Las sustancias puras se dividen en compuestos y elementos, ¿sí? Los más complejos, digamos así, son los compuestos, ¿sí? Un compuesto es un conjunto de moléculas, ¿sí? Las moléculas simplemente son la unión química de átomos, ¿ya? Dentro de un enlace químico. Los compuestos tienen fórmula química, ¿sí? Tienen fórmula molecular, fórmula química. Y además tienen una composición definida, una composición fija, muchachos, ¿sí? Ejemplo, el agua es H2O, ¿sí? Composición fija, tiene fórmula química. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, ¿sí? NaHCO3, ¿sí? El CO2, anhídrido carbónico,
Esos son compuestos, ¿sí? Composición definida y fórmula química, no se olviden, ¿ya? Por el otro lado tenemos a los elementos, ¿sí? Los elementos, en cambio, tienen símbolo químico, ¿sí? ¿Dónde están los elementos? Pues están clasificados en la tabla periódica, ¿sí? Y un elemento no es otra cosa que un conjunto de átomos, ¿sí? Pilas, ¿verdad? ¿Qué son elementos? La tabla periódica. Son un conjunto de átomos, ¿sí? Y tienen símbolo químico. Por ejemplo, el plomo Pb, el oro Au, el escanio Sc, el nitrógeno N, ¿sí? Elementos. Compuestos, en cambio, tienen composición definida, están formados por conjuntos de moléculas y tienen fórmula química, ejemplo, H2O, agua, lo que se conoce como fórmula molecular. Glucosa, C6H6O2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No? Yo, ¿Qué profe, onda? A ver, dime. que los compuestos es la unión de átomos. Sí, la unión química de átomos. La unión de átomos mediante un enlace químico, eso es un compuesto. ¿Sí? Una molécula. ¿Sí? Una molécula es la unión de átomos mediante un enlace químico. ¿Sí? Y el conjunto de moléculas es un compuesto. Conjunto de moléculas de un mismo tipo. ¿Sí? Ya, gracias. Chévere. Digamos, tenemos un poquito de los estados de agregación de la materia. ¿Sí? La materia, pues, se agrupa de diferentes formas en el universo. Aproximadamente, pues, a día de hoy, al menos se consideran al menos 7 estados de la materia, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a meter a los estados de la materia que no hemos visto, simplemente a los que son, digamos, de fácil percepción en nuestros sentidos. O sea, los tres clásicos de siempre, ¿sí? El gas, el líquido y el sólido, ¿ya? ¿Qué los diferencia? El gas es un estado de la materia en el cual las moléculas están full separadas, ¿sí? Están muy lejos unas de otras, están full separadas, ese es el gas, ¿sí? Las moléculas a veces están tan separadas que no interactúan entre sí, y por eso el gas puede ocupar, pues, amplios volúmenes a pesar de tener una poca masa, ¿sí? Por otro lado, el líquido, en cambio, las moléculas están más juntas, ¿sí? Las moléculas están más juntas, y eso le permite adoptar de una u otra manera la forma del recipiente que lo contiene. Si es que líquido, pues de haber suficiente líquido. ¿Sí? Inge- Y el sólido, dime, ¿Y cuáles son los otros estados que usted dijo que son más? por ejemplo, hay el estado de plasma, ¿sí? El estado de plasma es el estado de las estrellas. El Sol, nuestra estrella, está en estado de plasma, ¿sí? Que es un estado que se logra a altísima temperatura y grandes presiones gravitacionales, por ejemplo, ¿ya? Otro es el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Que simplemente son condensados, son líquidos, ¿sí? Son líquidos, pero solo de partículas, como dice, de partículas pues, de Bose-Einstein, ¿sí? Eso, ¿sí? Y también hay otros, ¿sí? Condensados de fermiones también, ¿sí? Pero eso no vamos a ver nosotros, ¿sí? Porque nunca nadie ha visto un plasma en su vida, ¿sí o no? O sí han visto, así de cerquita, y han vivido para contar. Sí, Solo las tienen fotos buenos condensados. de las constelaciones y estrellas. Sí, sí, pero eso les vemos la luz nomás, no el condensado, no el plasma en sí. Sí, Claro. eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces, eso. Si desean, pueden, no sé, googlear, ¿sí? Estados de la materia y les van a salir algunos, ¿ya? Sí, eso nada más, chicos. Pero aquí no lo vamos a estudiar eso, porque para estudiar esos otros estados de la materia necesitamos, pues, ya otras herramientas que no las tenemos acá, y tampoco es el objetivo del curso. Sí, entonces nos vamos a dedicar, pues, a estudiar el estado. Sí, ¿quién me preguntó eso? ¿Sí quedó Yo, satisfecha tu profe. pregunta o no? Yo, profe, gracias. Sí. Sí, chévere. Ajá. Así que si esas, pues ahí googlear. Y ahí, bueno, si tienes alguna duda, pues me preguntas, no hay problema. Ya, sí. Bueno, los líquidos, como les decía, ya los sólidos, en cambio, tienen una estructura muy compacta, si la separación entre las moléculas no es tanta, ¿ya? Entonces, eso hace que tengan una forma definida. Por ejemplo, un ladrillo, un bloque, ¿sí? Siempre va a seguir teniendo una forma de forma rectangular, ¿sí? Una bola de bolos siempre va a tener una forma esférica. No es que al día siguiente ya no va a estar esférica. Que los sólidos mantienen la estructura. ¿Por qué? Pues porque las moléculas están tan pegadas y ya tienen formas definidas. ¿Sí?
cuando uno quiere hacer una transición de estados de la materia, al menos de estos, ¿sí? Puede hacerlo con la temperatura. O sea, por ejemplo, tenemos una temperatura ambiente, digamos, del hielo, ¿sí? Aumentamos la temperatura, ese hielo se funde y pasa a ser líquido. Si seguimos calentando, ese líquido pasa al estado de vapor. ¿Sí ven? Entonces, cuando aumentamos la temperatura, por lo general, sí podemos nosotros recurrir pues, a las transiciones de los estados de agregación de la materia. ¿Sí? Son cambios de estado. ¿Ya? Eso no significa que ya porque sea caliente todo va a estar en gas. ¿Sí? Porque caliente y frío son términos que nosotros ocupamos de manera muy coloquial, ¿sí? O sea, muy a la ligera. El frío y el caliente no existen. ¿Sí? Simplemente son sensaciones que el ser humano pues, ha dado para, de una forma, entenderse, ¿sí? Pero el frío y el caliente no existe, lo que existe es alta temperatura y baja temperatura, ¿ya? Ahora, el respeto pues siempre es de un nivel de referencia, ¿no? Y, como les decía, o sea, el hecho de que esté ese caliente no significa que va a ser un gas, o el hecho de que esté ese frío no significa que va a ser un sólido. Por ejemplo, pues a menos 50 grados, digamos, o menos 20 grados si quieren, ¿sí? En el Polo Norte. En el Polo Norte el aire sigue estando en estado gaseoso y es frío, ¿ve? Entonces no significa que porque ya digo frío, ya de ley todo esté en estado sólido. Mentira. ¿Sí? Depende de la sustancia. Pero si a una sustancia en particular le variamos la temperatura, sí podemos incurrir en cambios de estado. Porque el caliente y el frío es relativo. ¿Sí? Por ejemplo, a unos 100 grados centígrados, ¿es caliente o no es caliente para ustedes? Sí, Sí. Sí, es Pero si caliente. van, pero si van y ponen una varilla de hierro a 100 grados centígrados, ¿le pasa algo a la varilla de hierro? No, Sí, está es haciendo frío. sólida. No, porque se necesita más temperatura para alcanzar el rojo que dicen, ¿no? Seguirá siendo sólida, ¿sí o no? Y es caliente, ¿sí ven? Entonces, no quiero que confundan esa parte, ¿sí? Caliente y frío son términos muy a la ligera. De hecho, en ciencia no existe el caliente, existe el frío. ¿Sí? Entonces, solamente cambios de temperatura. Y obviamente, si elevamos la temperatura, pues vamos a obtener cambios de estados de agregación en la materia. ¿Está claro, chicos? sí, profe. Sí. Y Inge, Sigamos. Bueno, antes de que me olvide, verán, Isaac y María. No, ustedes no son de aquí. A ver, sí, Liz y Ramiro. ¿Están por ahí? Sí, profe, Ya. ¿qué pasó? Chicos, ayer me olvidé decirles que me manden un correo diciendo, soy Ramiro, del GR 30, y este es mi número telefónico porque lo voy a conectar con lo de los presidentes, ¿ya? Te voy a conectar con los presidentes, ¿sí? Para ello puedes agregar al WhatsApp, si no, ¿cómo se agrega? ¿Sí? Sí, chicos. ¿Me Ya, escucharon? ya, profe. Entonces, ahí me mandan, ¿ya? Me mandan, listo, cuando se acabe la clase, ¿ya? Sí. Fíjense, no se olvidarán, ¿ya? Hablemos de, bueno, ya que estamos hablando de cambios de la materia, de procesos de cambios de estado, hablemos de los procesos físicos, ¿no? ¿Sí? Todo cambio de estado es un proceso físico, muchachos. Todo cambio de estado es un proceso físico, ¿ya? Y se suele mencionar que los procesos físicos son reversibles, ¿sí? ¿Qué significa que sea reversible? Que si le apliqué un proceso físico a algo, voy a poder obtener otra vez lo que tenía antes, ¿sí? Por ejemplo, como los cambios de estado, y cuando uno se va y se pega un duchazo, una mañana, pues, abres la ducha, muy calientito, te pegas un duchazo, ¿cierto? El agua ahí se pone caliente y se hace vapor, se inunda todo el baño así de vapor de agua. Y cuando uno ya se acaba de bañar, pues ir a la llavecita, ¿sí? Sale, abre la cortinita y ve el espejo que está así como que empañado, ¿cierto? ¿Se han visto? No han visto. Sí, Sí. ¿Qué está pasando? Pues el agua está condensando de lo que estaba en fase de vapor, ahora en fase gaseosa, ahora pasó a fase líquida cuando se topó con una superficie fría, por ejemplo. ¿Ve? El agua estaba líquida, le aumentaron la temperatura, se hizo vapor, topó una cosa fría y se volvió a hacerse líquido, ¿sí? Pero el hecho de que sea vapor no deja de ser agua. Entonces es agua. Agua en estado de vapor, agua en estado de líquido, agua en hielo, ¿sí? No ha dejado de ser agua. Entonces es un proceso físico.
Son reversibles, ¿por qué? Porque se puede volver a lo que tenía antes, ¿ya? Y no cambian las características de la materia, sigue siendo la misma agua, ¿ya? No forma nuevas sustancias, simplemente cambia la presentación de una sustancia en particular. Aquí tenemos varios cambios de estado. Si quieren irse del sólido al líquido, tendrán que aplicar un proceso de fusión, ¿sí? Pero si quieren devolverse del líquido al sólido, tendrán que aplicar una solidificación, ¿sí? Pero esto no es que haya cambiado la naturaleza de la materia, simplemente cambia su presentación, el estado de agregación. Si quiero irme de un líquido a un gas, tendré que hacer una vaporización o una evaporización, ¿sí? Y si quiero irme del gas al líquido, tendré que hacer una licuación o una licuefacción, ¿sí? O una condensación, como habíamos hablado. ¿Cuándo ocurre la condensación? Cuando simplemente por temperatura, una variación de temperatura no tan grande, pues condensa, se forman las gotitas de líquido que decíamos del espejito de la ventana, ¿ya? ¿Cuándo hacen una licuefacción? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, todos tienen, a ver, ¿quién tiene? ¿Sí tienen cocina de gas? La mayoría supongo que tiene cocina de gas. ¿Sí tienen o no tienen? Sí, Sí. 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 Entonces ustedes dicen el gas, ¿no es cierto? Porque cuando abren la perillita de la cocina, sale el gas y ahí se prende el fosforito y sale fuego, ¿sí? Pero Un es gas. líquido. Pero adentro del tanque es líquido. ¿Ah? Sí, compañero, adentro del tanque es líquido. Pero deja de ser la sustancia que siempre es, a pesar de que sea líquido, sea gas. No. Pero cuando está dentro del cilindro, está líquido, se le ha aplicado grandes presiones y al aplicar grandes presiones las sustancias se licúan. ¿Sí? Entonces vean, sin temperatura, solamente aplastándole al gas, le cogen y le aplastan, la presión, hasta un punto en que ¡prum! Todito condensa. Licuefacción. ¿Sí? Sin temperatura, solo con presión. ¿Ven? Si quieren irse del gas al sólido o del sólido al gas, se aplican procesos de sublimación sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, los señores que venden los helados, se han visto que tienen unos bloques, que solo es un bloque blanco y sale humo. Así decimos, que sale humo. ¿Se han visto o no? Sí, sí. Pero no está mojado, no moja eso. No hay ningún líquido por ningún lado, está sublimando. Esos bloques blancos son anhídrido carbónico en estado sólido, hielo seco, como dicen, así se llama popularmente, hielo seco, ¿sí? El hielo seco tiene la particularidad que puede pasar del sólido al estado de gas a temperatura ambiente. Entonces, por eso los heladeros no se mojan, porque no hay estado líquido, ¿sí? Se está sublimando el CO2, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, no se olviden, o sea, simplemente son diferentes presentaciones. Es como, por ejemplo, yo ahorita estoy con un bicho Peter, porque está haciendo frío, ¿ya? Pero si estuviera haciendo un tremendo solazo, yo no estuviera con una chompa, probablemente estuviera con unas gafas de sol y con una playerita pues delgada, ¿sí? Pero no dejo de ser Clever Sánchez. Sigo siendo Clevercito. Clevercito con chompa, Clevercito con una playera y gafas. No sé, pues y si me voy, qué sé yo, si tenemos una reunión de profesores, miré con las gafas de sol y con la playerita, o miré con un día más formal, con una camisita y un pantalón. Una camisa y un Más pantalón. casual. Más casual. Ya con una corbata, ¿sí o no? ¿Sí? Pero dejo de ser Clever Sánchez. No. Mismo señor, pero con otra ropa. Ese es un proceso físico. Ese es un proceso de cambio de estado. El mismo señor, pero con otra ropa. ¿Sí? Tengo algo en el chat. Vamos. Luisa me pregunta, dije, ¿cómo tiene? A ver, primero, Perli, cuando se tiene la quemadura y se pone hielo, quema más. Si es que el hielo está muy frío, sí te quema más. ¿Ya? Si es que el hielo no está tan frío, si no está a tan baja temperatura, entonces ahí sí puede aliviar de cierta forma, porque cuando uno se aplica hielo, pues los, los poros se contraen un poco y eso hace, se relaja un poco la piel, ¿sí? Por eso cuando uno se golpea y se ponga, se hielo, ¿sí? ¿Ya?
Pero en cambio, si tú tienes una quemadura, está todo sensible, obviamente te va a doler un poco, sí, pero en cambio, si el hielo está a muy baja temperatura, te puede quemar, claro, porque incluso, si han escuchado eso de cuando los andinistas suben las montañas y el frío les come, les quema el frío, es porque están a tan baja temperatura que el frío destroza las células, les quema literal, ¿sí? ¿Se han escuchado eso, muchachos? No sé. ¿Escuchado? Sí, Incluso Inge. cuando así se quedan varados las montañas, tienen a veces que amputarles los dedos porque ya el tejido ya se quemó totalmente por el frío, ¿sí? No se olviden que el ser humano una gran parte de la constitución del ser humano es agua, ¿sí? Entonces, cuando el agua se congela, se empiezan a formar como unas agujas ahí de hielo, y esas agujas les dañan a las células y eso provoca la quemadura, ¿sí? Que es un tipo de quemadura diferente a la del fuego, pero a la final es una quemadura, porque destroza el tejido, ¿sí? Luisa dice, Inge, ¿estamos ahí, Carly? ¿Sí o no? En breve probablemente, chicos, ¿ya? Lisa, verán, chicos, traten de usar el micrófono, ¿ya? Porque después no veo las preguntas y ahí se me pasa, ¿sí? Entonces, Luisa, yo ya me cargo los grupos, ¿ya? Sí, sí, yo pensé que ya hicieron, pero si no hicieron, no importa, yo me cargo, no te. Héctor dice, Inge, ¿qué define como quemar? Si fue altas temperaturas y trabajo, pueden quemar. Quemar se dice a cuando se destroza una célula por temperatura, ¿sí? Ya sea baja o sea alta, eso es quemar. El daño celular por alta o baja temperatura, eso es quemar. ¿Sí, Héctor? Brandon dice, si se aplica hielo con sal por la quemadura, no sé, probablemente, no sé, eso sí, no sé. Ahí sí tocaría preguntarle a un doctorcito a ver qué dice. El hecho de que estés con sal, quizás y no sé, te duela, porque la sal al ser un electrolito suele irritar, ¿sí? O si les ha caído sal en el ojo, o no Nunca. les ha caído alguna vez. Jugando No, carnaval. Oh. Jugando ¿Quema o no carnaval. quema? ¿Y quema o no quema? En la playa, ¿sí o no? Los ojos de ahí saben estar rojitos, rojitos, ¿sí? Cuando uno se mete al mar. Y es por eso, porque como son sales, suele variar el pH y pues, de una u otra manera quema, crea daños. Ahora no por temperatura, sino por ataque químico. Porque por ataque químico también surgen quemaduras. Estoy hablando que una quemadura simplemente es un daño celular. ¿Recuerdan? Sí. Eso, chicos. ¿Ya? Ya. Y de Profe, ahí, ¿la a ver. licuación puede ser un sinónimo de condensación que pasa de gaseoso a líquido? Sí, o sea, es lo mismo, pero hablando de diferentes circunstancias. ¿Te acuerdas que dijimos que la condensación era por temperatura? En cambio, la licuación, ¿por qué? Es por presión. Por presión. ¿Sí? Sí, sí. Pero es lo mismo, pasa de gas a líquido. ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. Pero el camino es diferente, ¿no? El objetivo es el mismo, ¿ya? Sí. Bueno, eso con los cambios de estado, chicos. ¿Sí? No se olviden, el mismo señor con otra ropa, pero sigue siendo el mismo señor, sigue teniendo las mismas propiedades, sigue siendo la misma sustancia, no ha cambiado su composición, tampoco su comportamiento, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de procesos físicos que no sean cambios de estado, ¿sí? Que simplemente igual son procesos pues, que ocurren en la naturaleza, que el ser humano pues, ha ideado, ¿sí? Para un fin en específico, ya vamos a ver, ¿ya? Pero que no son cambios de estado. Hablemos un chancecín de la molienda, ¿sí? La molienda es un proceso de cambio de estado en donde uno tiene unas piedras grandotas y después que muele tiene unas piedras chiquitas. ¿Vieron? O sea, no estoy viéndome ni el gas ni el líquido, sigue siendo un estado sólido, pero más pequeño. La molienda es un proceso que disminuye la granulometría de un material sólido, formalmente hablando. Informalmente hablando, piedras grandes, piedras chiquitas. ¿Sí? ¿Sí le cachan? Sí, profe. ¿Alguien ha usado un molino de mano alguna vez en la vida? En su corta vida. Yo sí. ¿Listo? Yo, A ver, sí, 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 profe. cuenten cómo es el molino. A ver, Ahí cuenten sí, a mis compañeros. se va a Para mover las, a la para vuelta. las, para las humitas que se hace. A ver, cuéntales cómo es el molino de mano. No, pues es un aparatito pequeño, ¿no? El que se tiene y se coloca el choclo y se gira con una manillita. Y ahí como que la presión y la fuerza le convierte en una especie de coladita de crema y eso sale, ¿no?
Ya, pero deja de ser choclo. No, 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 pues ahora es choclo molido, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, claro. ya ven eso, chicos. ¿Sí? Los cambios físicos no producen nuevas sustancias, simplemente la presentan de otra forma diferente. ¿Ya? Buenas. Hablamos un poquito de la centrifugación. ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí. A ver, cuéntenme. En la lavadora. Básicamente es por la fuerza de lo que gira, se genera algo, ejemplo, se seca o tal vez, bueno, más se le ocupa se llama centrífuga, una cosa que es en la joyería, que básicamente es una centrífuga que gira y le va secando a un producto. Ujú. Sí, sí, está muy bien, sí. Igual, como decía su compañero por ahí, decía la lavadora. También la lavadora ocupa fuerzas Es una centrífuga. centrífugas, ¿sí o no? Una licuadora también, que una licuadora también. Aunque una licuadora más ocupa una fuerza de giro, pero hace esfuerzos constantes, ¿sí? La lavadora no hace esfuerzos constantes, la licuadora sí, por eso hace jugo, ¿ya? ¿Sí? Ahí tritura, la licuadora es como una trituradora, más, ¿sí? Pero sí, también es un proceso de separación, también es un proceso físico, ¿sí? Estás en lo correcto. O como su compañero decía, la lavadora, ya más fácil. ¿Sí? A ver, la lavadora, ¿para qué lavan la ropa? Bueno, Eh, lo que está sucia, pues lavarle y la centrifugación hace que lo que está mojada, incluso se diga lo que es pesado, pues eso estila o escurre el agua para que salga como que ya más fácil para el secado en la superficie, en la intemperie. ya, pero al final, ¿ustedes lavan en lavadora para que le salga seco o para qué lavan? Para, claro, ya literal Para que casi salga seco, seco. Para que se haga más rápido. más Para no rápido. lavar a mano. Pero ¿cuál es el fin, pues, jóvenes? ¿Cuál es el fin de la lavada? Eh, Para que salga sequito. El ahorro de tiempo. reducción El de ahorro tiempo. del agua. Para que salga el sucio. Para que salga Exacto, seco. sí. Ese es el fin, pues, ¿sí o no? Ustedes lavan cuando algo está sucio. Cuando algo no está sucio, no lavan, pues, ¿sí o no? Entonces, vean, chicos, o sea, ya estamos tratando de comprender. O sea, ¿para qué estamos viendo los procesos físicos? Es porque, aplicándolo de la lavadora, quiero separar qué cosa, ropa limpia de la suciedad. O sea, la ropa está sucia, es una mezcla heterogénea de ropa, de fibras y de suciedad. ¿Ya? Entonces, yo aplico un proceso de centrifugación en la lavadora para separar pues, la ropa limpia y la suciedad que se vaya por el caño, ¿sí? ¿Se ven? Entonces, ¿para qué es que el ser humano usa procesos físicos? Pues los usa para separar las mezclas, ya sean homogéneas o ya sean heterogéneas. ¿Y por qué es importante separar las mezclas? Ustedes me están diciendo, lo más básico, para tener, por ejemplo, ropa, ¿sí? En la industria también se ocupan muchos procesos de separación con la finalidad de quitar algo que no quiero o capturar algo que quiero, ¿sí? ¿De qué? De una mezcla homogénea o de una mezcla heterogénea. ¿Ya le van cachando? Sí, 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 por Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Bueno, esa es la centrifugación. También se utiliza centrifugadoras, por ejemplo, para sacar la parte sólida de la sangre de la líquida. ¿Sí? No sé si alguien hizo esa práctica en el colegio. Nunca. En biología, ¿no? Bueno, la sangre tiene una parte sólida y tiene una parte líquida. ¿Cuál es lo líquido? El plasma sanguíneo. Y lo sólido, los blancos, rojos y plaquetas. Entonces la sangre ha sido una mezcla homogénea, porque no se puede decir, a ver, ahí está el glóbulo rojo. No, ahí está la plaqueta, ahí está nadando la plaqueta. No hay cómo decir eso. Mezcla homogénea. Se puede separar, claro, con una centrifugación, por ejemplo. Sí. Dime. Pero cuando se centrifuga la sangre, ya el plasma se separa y se puede diferenciar los glóbulos rojos de los blancos. No, no se puede. Pero ya se puede separar la líquida de la sangre. ¿Sí? Para separar glóbulos blancos de rojos habría que aplicar otro proceso de separación. ¿Sí? Físico. Ya. ¿Sí? Eso no se puede, no se puede distinguir. ¿Sí? No se puede distinguir. Eso, muchachos. Hablamos un chance del proceso de magnetismo. ¿Sí? Uno aplica magnetismo
Esos no son cambios de estado, ¿no? Son otros tipos de procesos físicos. El magnetismo, en cambio, se aplica cuando yo quiero separar materiales magnéticos de materiales no magnéticos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde creen que se puede ocupar? Ya hablando ya de cosas de la vida misma, ¿dónde creen que se puede ocupar? ¿Sí han escuchado eso del reciclaje de plástico? ¿Ah? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí saben qué es el reciclaje? Sí. Sí, Sí. ¿Ustedes son otros? O viven en Saturno, no sé. Reciclaje, chicos, sí. El Sí, sabe. reciclaje de botellas de PET, ¿sí? El PET es un tipo de plástico, ¿sí? Es un tipo de plástico que se usa para botellitas de agua, para botellitas de gaseosa, ¿sí? Botellitas de té, ¿sí? Todo el mundo nos va a comprar una botella, una lasaña, una WIT, ¿ya? El envase es de plástico y ese plástico se llama PET, ¿sí? Eso nosotros reciclamos. ¿Por qué reciclamos? Pues porque eso le hace daño al ambiente, ¿sí? Se pone carita triste, pues no pega. Entonces hay que reciclar, ¿sí? Pero cuando la centro de acopio recibe las botellas de PET, esas botellas vienen con quién sabe Dios qué más tendrán adentro. Ponte que alguien solo por travieso puso un clavo ahí adentro. Ya. Entonces, esas botellas de PET pasan a una planta en donde les trituran, hacen un molino, pero es un molino de plástico. ¿Qué creen que pase si entra ahí un clavo? Chao, máquina. Chao máquina, opción. Chao máquina de una, ya se daña la máquina. Y será deseable que se les dañe una máquina de unos $30,000. Bueno, No, Oh, no. entonces se suele poner separadores magnéticos para que todo el metal que de repente haya estado por ahí se quede en una parte y que solo el plástico pase a la trituradora de PET. ¿Sí ven? A ver, entonces, la ver, vamos con Yanis Garrido. Ya. A Presente. ver, Yanis, ¿qué pasará si te estás en tu trabajo y no hiciste la separación del material ferroso con el plástico y se molió eso? ¿Qué pasará? Sí, daña. Prácticamente no estoy haciendo correctamente mi trabajo porque en total no estoy cumpliendo la función que sería Te dirán, reciclar plástico. te dirán, felicitaciones, ingeniera Garrido, le vamos a dar el premio del empleado del mes. ¿Te dirán eso o qué te dirán? Me despiden de una sin pensarlo. Probablemente les llamen la atención, ¿cierto? Entonces, ven chicos, a ver, Jan, entonces, ¿es importante o no es importante saber de procesos de separación? Claro que sí. Así evitamos problemas. Si ven que se ocupa en la vida misma, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Vale, sigamos conversando. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ah, pues, o sea, ustedes saben decir, es que el plástico, el plástico. Profe, Hay muchos tipos. Dime. plástico, reciclar plástico es más factible que hacer plástico o se utiliza más No, recursos reciclando. ya, no todos los plásticos son reciclables, o más bien dicho, no todos los plásticos son fáciles de reciclar, porque existen una gran variedad de plásticos, ¿sí? ¿Se han visto un casco de moto? Sí, sí. Eso estará hecho de lo mismo que está hecho una botella de agüita, No, no, o pues será otro plástico, el de moto es más duro, ¿no? un plástico más duro. Hay tipos de plásticos, chicos, depende de la aplicación. Por ejemplo, para una botellita de agua será idóneo el PET, que mantiene características organolépticas. El PET es polietilentereftalato, tiene una composición química. El plástico de las motos, en cambio, es policarbonato, más resistente, con otra composición química. Dependiendo, pues, de eso se puede reciclar o no, ¿sí? Dependiendo si el plástico es termoplástico o es termoestable, se puede hacer, ¿ya? Entonces hay plásticos que son más fáciles de reciclar que otros. Para Hice el una caso del pregunta. PET, dame un segundito, se lo estoy. Para el caso del PET, entonces ese sí se puede reciclar de forma sencilla hasta cierto grado, ¿sí? Después ya hay que degradarlo o hay que directamente, pues, eliminar, ¿sí? Pero de preferencia, sí, gran parte, o
o al menos se está tratando de que eso sea así, de que la producción ya no sea tanto de plástico virgen, sino que sea también como una mezcla de plástico reciclado. ¿Sí? Escucho la pregunta. Sí, gracias. ¿Qué es el espuma flex? Poliestireno, Pero es plástico. ¿sí? Pero es poliestireno. A los plásticos se les conoce en el mundo científico como polímeros, ¿sí? Entonces ahí si quieren al rato googlean tipos de polímeros y les va a salir una lista pues bastante nutrida de los polímeros, ¿sí? Eso muchachos. Pero la espuma flex es poliestireno, ¿sí? ¿Ya? Tiene otra composición química, ¿ya? Sigamos conversando, a ver, vamos con la, Sí, sí, una vamos con la pregunta. destilación. A ver, dime. Al reciclar el plástico, ¿pierde alguna de sus propiedades? Se pierde, se pierde propiedades. Por eso te decía que hay hasta un cierto punto en donde uno puede reciclar, ya después ya no hay cómo, ¿sí? Y por ejemplo, Generalmente esos plásticos. generalmente plásticos de baja calidad, hasta la tercera generación de reciclaje ya no soportan, ¿sí? Se ¿Y qué degradan, pasa con esos plásticos que ya no se pueden reciclar? O sea, tienen, hay que destruirlos ya. ¿cómo se destruye de una manera no tan tóxica el plástico que ya no se puede reciclar? ¿O eso tiene un menor impacto? Es muy complicada esa pregunta porque hasta ahora la humanidad no encuentra la respuesta, ¿sí? Pero hay dos formas de disponer de eso. Una incinerando en altos hornos, que obviamente genera contaminación atmosférica, y otra es con bacterias. Pero con bacterias hasta ahora no se ha llegado a una producción para hacerlo de manera a gran escala. ¿Sí? Hay solamente ciertas ciertos, propuestas piloto. ¿Sí? Pues ahí está, vean. No sé si quiere seguir ingeniería química o ingeniería ambiental. Ahí está la tesis. ¿Sí? El mundo anda buscando cómo nos deshacemos de todo el plástico que hemos creado. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? Sigamos hablando, pues, conversando un poquito de esto. ¿Ya? Otro proceso físico sería el filtrado. ¿Saben qué es el filtrado? ¿Se han visto a la mamá hacer arroz? Sí. Los que hacen arroz escurrido. La mamita tiene una cosa que se llama coladora. ¿Sí? Entonces ahí Siempre. pone, y el agua pasa y el arroz se queda en la coladora. ¿Ven? Filtrado. Es un método de separación que separa cosas líquidas de cosas sólidas. ¿Sí? Filtrado. ¿Eh? ¿Sirve? Claro que sirve. ¿Y en la industria servirá? Obvio que sirve. Aquí me puedo explayarme con 1000 ejemplos. Me va a quedar corto el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ir respondiendo poco a poco a esos temas, ¿ya? Otro método de separación es la decantación. ¿Alguien ha escuchado el término decantación? Anote. La decantación es un proceso físico que se usa para separar mezclas heterogéneas de líquidos. ¿Sí? ¿Por qué es una mezcla heterogénea de líquidos? Porque esos dos líquidos son inmiscibles, o sea, no se pueden mezclar. ¿Sí? Se cuelan agua y aceite. ¿Sí? Ahí se usa decantación. ¿Sí? Se usa en decantadores industriales o con un embudito de separación en la escala laboratorio. Ya vamos a ver. Ahora, la destilación, en cambio, también es otro proceso de separación. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de la destilación? Sí, Y Cuéntame, ¿qué has escuchado? sobre lo que se destila del jugo de caña para hacer el trago. Ah, ya, ¿y cómo es eso? ¿Cómo cuentas? A ver, es que hice un experimento en el colegio que Ya, se deja cuéntame. fermentar el jugo de caña durante una semana y de ahí mediante esos instrumentos que hay en el colegio ya les separamos mediante el calor. Ya, chévere. o sea, se pone a hervir dos líquidos y el que llega primero al punto de fusión se separa del otro que necesita un punto más alto de fusión. Ya, ambas respuestas muy bien orientadas. La de Luis un poquito más técnica, ¿sí? Solamente te faltó decir que es ebullición, ¿sí? Ya, es punto de ebullición, Luis. ¿Sí? Sí, chicos.
Anoten, destilación es un proceso físico de separación de mezclas líquidas homogéneas. Se confundirán, ¿verdad? Una cosa es decantación, otra cosa es destilación. Destilación, proceso de separación de mezclas homogéneas de estado líquido, o sea, de líquidos miscibles que se pueden mezclar. Precisamente cuando ocurre un proceso de fermentación, como el que decía el compañero, ¿sí? Se queda un líquido que tiene agua y que tiene alcohol y otras cosas más, ¿sí? Entonces se aprovecha que la destilación usa los diferentes puntos de ebullición de las sustancias para separarlos. Por ejemplo, el alcohol ebulle a 75 grados y el agua a 100. Entonces, ¿qué hacen? Solo calientan a 75 y ¿quién se va a evaporar? Solamente el alcohol. El agua va a quedar líquida. Entonces, el uno se hizo vapor, el otro se quedó líquido y se han separado. ¿Ven? ¿Vacilas? ¿Dónde más se ocupa la destilación? Digamos que ya no queremos del laboratorio, digamos que queremos irnos a la vida misma. Destilación se ocupa cuando uno quiere, no sé, tener gasolina, diésel, el gas que compran ustedes para la cocina, no es natural, se ocupa una destilación, ¿sí? Sí, han visto, no sé, alguien vive en Esmeraldas, quizás, o ha ido a Esmeraldas, o a Sucumbíos, o a la refinería de la Libertad, ¿no? ¿Alguien ha ido por ahí? ¿O es de ahí? ¿O tiene familia ahí? ¿No? Bueno, ahí hay unos postes grandototes de metal, ¿sí? Unos como postes son grandotes, ¿sí? Eso se llama columna de destilación. Más específico, columna de destilación fraccionada. Entonces ahí entra el petróleo, ¿ya? Entra el petróleo, ¿ya? Y aquí hay como un calderín ahí, que hace de llama, ¿sí? Y aquí hay un gradiente de temperatura, ¿sí? Temperatura, ¿ya? Aquí hay más temperatura, aquí hay menos temperatura, ¿sí? Como el petróleo es una mezcla homogénea, porque en el petróleo no se ve cuál es cuál, en el petróleo dicen, ahí está la gasolina, ahí está el diésel, no dicen, no hay chance de ver eso, ¿sí? Pero cuando le hacemos una destilación, sale por la parte de arriba, gas natural, más conocido como metano, ¿sí? Sale el GLP, el famosísimo gas de la casa, ¿sí? Que no es otra cosa que una mezcla de propano-butano. ¿Se han oído esos términos? Metano, propano, butano, ¿no han escuchado? No. Sí, 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 Química del colegio. Sí. química ¿Se ha orgánica. servido? ¿Se ha servido o no ha servido, jóvenes? Sí, creo. dele. Todo sirve. Yo los he Pero ¿Qué creen que sale? aplicados a la Por aquí vida. sale la gasolina de Daddy Yankee. La gasolina, ¿sí? Acá abajito sale el diésel. Por acá salen aceites y lubricantes. Por acá salen asfaltos. Con lo que pavimentan, sí, la brea, con eso mismo. Ahí está, ve. Ya, listo. ¿Sí le cachan o no le cachan? Sí, profe. Entonces, bueno, si alguien pensaba que la gasolina se hacía como un proceso químico, pues no, simplemente es una destilación atmosférica, ¿sí? Un proceso físico, ¿sí? No ha dejado de ser petróleo, simplemente el petróleo se ha separado en sus componentes, ¿sí? Porque todo esto está mezclado en el petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea, ¿sí? Sigamos conversando un poquito más. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿No? Porque ya Inge- estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Y cuál es el proceso de los pozos sépticos? Bueno, no entendí la pregunta. ¿Qué proceso de qué? Yo he visto imágenes de esos pozos sépticos que dicen que tienen, pero hay igual hay unas como unas cadenitas, mangueras que van para otro lugar y eso cómo funciona. No, es que una cosa es un sistema de tuberías de un pozo séptico y otra cosa es el tratamiento que le haces a esa agua, ¿sí? No, pero Entonces, o sea, cuando tú, digo, ahí también hay esos procesos físicos de destilación, todo eso. o sea, si tú quieres tratar agua, por ejemplo, digamos, el agua,
el agua que va a las alcantarillas y el agua que está sucia que ocupamos pues, los seres humanos, ¿sí? En el baño, en la ducha, en la cocina, en todo, ¿ya? En la lavadora, en todo, ¿sí? Esa agua contaminada va a una planta de tratamiento de agua, ¿sí? Y en una planta de tratamiento de agua también hay procesos de separación, procesos físicos y procesos químicos, ¿sí? Para dejar el agua limpiecita. ¿Valdrá la pena dejar el agua limpiecita, Ramiro? Claro, profe, obvio. Entonces, ¿valdrá la pena estudiar los procesos físicos y los procesos químicos? Sí, de muy importancia. De la vida misma, ¿sí? De la vida misma, chicos, ¿sí? Bueno, muchachos, ahora vamos a ver unas pequeñas imágenes, ¿sí? Vamos a ver unas pequeñas imágenes. Esto ya por aquí, ya aquí está. Miren, chicos, miren, miren. Está compartiendo en esta. A ver, chicos, a ver, chicos, chicos. Miren, miren. Por ejemplo, miren, chicos, aquí tenemos una separación magnética tradicional, ¿sí? Vean, aquí tenemos hierro y harina. Hierro y harina, ven, chicos, ¿sí? Le ponemos un imán y ¡pras! El hierro se pone aquí y aquí se queda la harina, se han separado. Pero sigue siendo hierro y sigue siendo harina. Proceso físico, ¿sí? ¿Sí le ven o no le ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya, sí, va facilísimo. Ahora eso con hierro y harina, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y para qué? A ver, ¿a quién se le ocurre mezclar hierro y harina en dirección? ¿Sí? ¿No es cierto? Pero ya sabemos que, por ejemplo, no se puede solo ocupar para eso, sino en el reciclaje de botellas de plástico, ¿sí? Incluso, verán, hay veces que cuando uno tiene silos de harina, la harina sale con, no sé, por ahí alguien metió algo por travesura, ¿sí? Entonces también se suelen separar granos de los metálicos, porque no es lo mismo un molino de grano, un molino ya para cosas metálicas o para rocas. Como por ejemplo aquí, ven, aquí está una trituradora industrial de con, ¿sí? Es como un molino, ¿ya? ¿Cómo funciona? Tiene una boca grande en donde entran las piedras grandes y esto da la vuelta y hace presión. Entonces una piedra se aplasta con la otra y se fragmenta. Y acá abajo salen piedras pequeñas. Trituración. Es una trituradora de cono industrial. ¿Para qué servirá una? Alguien se pone a pensar y dice, pero ¿para qué quiero tener rocas pequeñas si tengo rocas grandes? No sé, les dejo a su imaginación. ¿Sí? Vean, por aquí tenemos la decantación que les hablaba, chicos. ¿Sí ven? Miren, vean, aquí hay dos líquidos que no se pueden mezclar, que son invisibles, una mezcla heterogénea, ¿sí? Aceite y agua. Entonces, ustedes dejan aquí reposar y el aceite se va por arriba porque es el menos denso, ¿sí? Y después abren la llavecita y va cayendo el agua, va cayendo el agua. Ya cayó todo el agua, cierran la llavecita y aquí tienen el aceite y aquí tienen el agua. Aquí tenían agua y aceite mezclados, aquí tienen agua y aceite separados. Pero sigue siendo agua y aceite, chicos. ¿Sí le cachan? Sí, profe. Sí. sí, profe. Esto, pensarán nomás un ejemplo de la vida misma, ¿ya? Van a dejar que ya su mente vuele como los pajaritos, ¿sí? Eso, muchachos, de procesos, bueno, vamos a hablar un poquito de procesos físicos, ¿ya? Digamos con nuestras diapos, para ahora ir un escalón más. Perdón, chicos. Vamos con los procesos químicos. Los procesos químicos, en cambio, se suele afirmar que un proceso químico es irreversible. ¿Por qué? Porque pues eso nos dice la experiencia, ¿sí? Los procesos de combustión son procesos químicos. O sea, por ejemplo, cuando vamos y quemamos el año viejo. Le quemé al año viejo. Después de que se acaba de quemar, ¿qué obtengo? Ceniza, Cenizo. alrededor del 90% es carbón, ¿sí? CO2 al aire y vapor de agua. Pero ya no tengo el año viejo que tenía antes. ¿Sí ven? Cambia las propiedades de la materia. Antes tenía un año viejo, ahora ya no tengo un año viejo. Tengo un poco de cosas, pero que no se parecen en nada a lo que tenía antes. ¿Sí? Y una vez que quemé al año viejo, le puedo volver a tener como estaba, tal y como estaba antes. Nunca. Entonces, son procesos irreversibles. ¿Sí? Los procesos químicos, entonces, serán procesos irreversibles que cambian la naturaleza de la materia, que la transforman. Que habíamos hablado, eso estudiar las transformaciones de la materia, ¿sí?
Ya no tengo el año viejo, ahora tengo otra cosa, tengo ceniza, tengo CO2 y tengo vapor de agua, eso no es un año viejo, ¿sí? Forman nuevas sustancias y los procesos químicos se expresan mediante reacciones químicas. Ustedes ya han de haber visto en el colegio un poco de reacciones. Aquí tenemos bonita, vean. Aquí está un clorito, nos toma una molécula de cloro que se ha juntado con una molécula de hidrógeno. Ambos han sufrido un proceso químico y han formado ácido clorhídrico. Este es un señor, este es otro señor y este es otro señor diferente. No se parece en nada a este ni a este. Es totalmente diferente, con otras propiedades, con otro comportamiento, con otra fórmula química. Procesos químicos transforman la materia. ¿Cuáles más son procesos químicos? Por ejemplo, la oxidación, ¿sí? La oxidación de una manzana, por ejemplo. Uno se pega una manzana, se pegó la mitad y anda más a la otra mitad, le deja ahí en el aire y la manzana empieza a cambiar de color, porque se oxidan los elementos pues, que constituyen la manzanita, ¿sí? Es como un clavito. Se mojó y le dejaron ahí en el aire y ¿qué pasa el otro día? ¿Se deposita o no se deposita una capa ahí rojiza, media tomate, encima del clavo? Sí. Sí, Se oxida y desaparece, así de la nada desaparece o se queda ahí. Mejor empieza a aumentar más. Aumenta más. Aumenta. Procesos irreversibles. ¿Sí? Ahora, aquí quiero hacer una pequeña acotación. ¿Sí? A pesar de que los procesos químicos son reversibles, sí hay un porcentaje de procesos químicos que no lo son, o sea, que son reversibles. Pero depende mucho de la cinética y de las condiciones en las que ese proceso químico esté. Incluso a veces hay procesos químicos que son reversibles, pero por ejemplo, de aquí a unos 500 años, a unos 600 años. Entonces uno en una vida humana ya no se alcanza, ¿verdad? Por eso se suele decir que la mayoría de procesos químicos, si no son todos, son irreversibles. Pero quiero sí dejar esta acotación, porque pues, tal vez alguien aquí vaya a seguir estudiando la materia y la energía, se va a dar cuenta que las reacciones químicas sí pueden ser reversibles, dependiendo de las condiciones. ¿Sí? De hecho, están en un equilibrio. ¿Sí? Eso quiero aclarar. ¿Ya? ¿Sí? Pues vayan a decir, pues que mi ingenio. Digo, todo como es debido. ¿Sí, muchachos? ¿Qué tenemos que saber ahorita a este nivel que estamos estudiando? Que los procesos químicos son reversibles. ¿Ya? ¿Sí? Aunque una pequeña parte, pues no lo sé. ¿Ya? Siempre que lean combustión, oxidación, digestión, eh, fotosíntesis, y me falta uno, corrosión, esos son procesos químicos. Anotarán. Siempre que lean eso, ponen de una proceso químico. ¿Sí? Voy a repetir, Licen. ¿Cómo repetido? Ya están en otro baile ustedes. La última. Es A que ver, habla dice, muy, muy rápido, profe, para anotar. puede repetir el concepto pequeño. ¿Cuál es el concepto pequeño, Perry? No lo sé. Ya les voy a repetir, chicos, no se preocupen. ¿Sí? Dije, ¿cómo quitar la oxidación de un metal con Coca-Cola? Claro, porque la Coca-Cola tiene ácido fosfórico y el ácido fosfórico corroe el óxido, lo separa en hierro y oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Pero ese es otro proceso químico. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Ya? Eso, Javi. A ver, Kerly, no sé cuál es el concepto pequeño. ¿Me ayudas con eso y yo te ayudo, ya? ¿Sí? A ver, chicos, verán. Corrosión, fotosíntesis, oxidación, combustión y digestión. ¿Sí? Siempre que lean, encuentran esas palabras por ahí y ya es proceso químico. Voy a repetir de Eso nuevo. es. Inge, Corrosión. corrosión, ¿qué es? La corrosión es el ataque químico que sufre un compuesto y lo degrada para formar otro. Nada más. Esa es la corrosión, un ataque químico. Un tipo de corrosión es la oxidación, o sea, el hierro, el óxido del hierro. Es un tipo de corrosión, no significa que sea el último tipo de corrosión, ¿ya? Existe también corrosión de otros materiales. ¿Sí? Simplemente corrosión es cuando un material le ataca a otro y le cambia su naturaleza, ¿sí? Pero lo ataca en forma química, ¿sí? Le daña la estructura, pues, alterando los electrones de valencia del fase químico que tiene, ¿sí?
Vamos a ver, chicos. Corrosión, fotosíntesis, digestión, ¿qué más dije? A ver, combustión, ¿y cuál me falta? Oxidación. 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 Oxidación, ¿sí? Entonces, pilas, ¿no? ¿Leen alguna cosa de esas? Ah, también me falta uno, electrólisis, ¿sí? Electrólisis también, ¿sí? Siempre que lean esas palabras, de ley es proceso químico, ¿sí? ¿Ya notaron, chicos? Sí, profe, gracias. A ver, esperen un chancecín, voy a hacer un paréntesis. Estoy avanzando muy rápido, muchachos. No sé, parece que me dijeron que estaba avanzando muy rápido. Sí, está No, bien. está bien. Sí, está bien. ¿En qué es Bien está. electrólisis? Ya, a ver, la electrólisis. La electrólisis es un proceso químico que se da mediante la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica separa los electrones de un enlace químico, ¿sí? Y hace que se reordene. Entonces, la electrólisis es eso, ¿sí? Un proceso químico promovido por la electricidad. ¿Ya? Ah. ¿Sí, Héctor? ¿Estamos ahí? Sí, Inge, gracias. Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Destilación, Kerly. Destilación es un proceso físico que me permite separar mezclas homogéneas en estado líquido, ¿sí? O sea, líquidos que se pueden mezclar entre sí. ¿Qué aprovecha la destilación? Los diferentes puntos de ebullición que tienen esos componentes, ¿sí? Tienen distintos puntos de ebullición, entonces ahí podemos manejar, ¿ya? ¿Sí, Carly? Carly. Bueno, ahí me avisas, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, bueno, estoy avanzando normal, ¿no? No muy rápido. Eso sí quisiera que me digan. Sí, está bien, Está profe. bien, dicen. Sí, dicen, está bien. Está bien, Inge. Ahí está bien, dicen. Ya. Ay, qué bien. Ya, pero no me elaboré con títulos que no tengo. No me elaboré. No estudié licenciatura, Sí. a pesar que Ok, Inge. a pensar que también tengo una licenciatura y no tengo ganas La de poner. costumbre, la costumbre. Ya, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, no. No. Nadie. Bueno, chévere. Pues, no se olvidarán. No se olvidarán. Inge, Pilas, ¿ya? ¿Qué pasó? este PDF está en la aula virtual, ¿verdad? Todos tenemos, todos, sí. No lo encontré, sí, solo los otros encontré. En serio. Den viendo. Ya le voy a meter. Teorización se llama. Teorización, clasificación de la materia. Así se llama. La clase 1. ¿Sí encontraron los demás o no? Sí, baja, más abajo. Sí estaba. Sí está Inge. Ahí, ya me asusté yo. Bueno, échale una chequeadita ahí. Debe estar ahí ya. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a los ejercicios. Ya hagamos unos pequeños aeróbicos. A ver, bueno, vamos a la guía. Sí, en la guía yo les dije que había, pues, de los ejercicios. Ahí en ese como guión que les dije que era, pues, de los profes, ¿se acuerdan? Vamos a chequear eso, ¿ya? ¿Sí? A ver, chicos. Miren, entonces aquí tenemos, dice cuestionario y ejercicio de aplicación, ¿ya? Entonces vamos a ir conversando. Bueno, ¿ya? Entonces, miren, dice clasificar las bebidas, clasificar todo esto como sustancias puras, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, yo voy a ir cogiendo la lista, ¿sí? O bueno, quieren ir, vamos con Lisette Dayana. ¿Lisette Dayana es mi presidenta o es la otra Lisette? Creo que hay 2 o 3 Lisette. Soy yo, Lizeth Guatemala. Ya, tú eres la presi. Lisette, ¿qué eres? Lisette, dime tu otro nombre. Noeli. No, pero dígame, Licha, mejor ya. Dígame. Lisette Noeli y Lisette Dayana, en cambio, es tu gemela, ¿ya? Sí. A ver, Lisette, ¿dónde estás? Lisette Dayana. Aquí. A ver, Liz, vamos, tú me vas a ayudar con esto, ¿ya? ¿Sí? Ya. Vamos entre los dos ahí a hacerle, ¿ya? ¿Sí? A ver, ¿qué piensas? ¿Una bebida gaseosa, mezcla o sustancia pura? Mezcla. Esa es una mezcla de Abraham, ¿no es cierto? Bueno, que dijimos, cuando está ahí en reposo, bacán, mezcla homogénea. Cuando se le altera ese estado de reposo, mezcla heterogénea. Tiene muchos componentes. El agua, Sustancia pura. por, Mezcla. Sí, mezcla.
¿Por qué? Pues dígame por qué. porque está Nada. formado por el H2O, entonces es una mezcla de elementos. ¿Quiénes tenían fórmula química? Eso tienen que acordarse. ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, me dijeron que el agua era H2O, ¿no es cierto? Entonces el agua tiene fórmula química. ¿Y qué tiene fórmula química? ¿Las mezclas o las sustancias puras? Las sustancias puras. Exacto, entonces el agua es un compuesto, es una sustancia pura. Siempre para diferenciar entre mezcla y sustancia pura, piensen en eso, chicos. Si tiene fórmula química, es una sustancia, ¿sí? Si tiene fórmula química. Las mezclas no tienen fórmula química. El agua es H2O, sí, entonces es una sustancia pura. ¿De qué tipo? Compuesto, porque los compuestos tienen fórmula química. Che, chévere. Vamos, vamos, Luis, vamos. El aire. Entonces el aire también es una sustancia pura, El porque aire también tiene fórmula química. A ver, ¿cuál es la fórmula del aire? Ay, no, a ver, ya me equivoqué, creo. No importa, no pasa nada. El aire no tiene fórmula química porque el aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, CO2, argón, helio, ¿ves? Entonces el aire ha sido una mezcla ¿de qué tipo? Mezcla. Es Pero ¿cuál? ¿Se homogénea. distingue o no se distingue? Es homogéneo, muy bien. Excelente, muy bien, homogéneo. Eso es. ¿Por qué no podemos decir? Pues ahí está el oxígeno, ¿sí? Ahí está el CO2, no hay chance. Entonces es una mezcla homogénea, ¿ya? Vamos, digamos, una aleación. No sé qué sea la aleación. Me parece que me preguntaron ayer eso. ¿Alguien se acuerda? Es una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. Ya, una aleación simplemente es un conjunto de dos sustancias puras que se han pues mezclado para obtener una cierta propiedad. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del acero? Decíamos es hierro y es carbono. Pero cuando yo agarro un clavito, yo no sé dónde está el hierro y dónde está el carbono. Entonces es una mezcla homogénea. ¿Sí, Liz? ¿Ya te acordaste? Sí. Ya, chévere. El azúcar, ¿qué será? Sustancia pura, ¿Por? porque tiene fórmula química. ¿Cuál es la fórmula química? Es la de la glucosa. ¿Cuál es la? Dime. No me acuerdo exactamente cuál es ahorita. Pues, háganle en acuerdo. ¿Sé cuánto? C6H12 o 6. Ya, Liz, ¿ya te acordaste? Sí, es que Ya, los bacán. nervios. No importa, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Estamos para aprender, ¿sí? ¿Ya? El azúcar. Entonces sí ha sido una sustancia pura. Ya, a ver el aceite de cocina. A ver, vean, jóvenes, vean, ¿saben qué? Vayan a la cocina y traigan el aceite, ya. Dale, Liz, anda, lleva, corre. Pídele tomar un chorrito del aceite. Corre. ¿Qué fue? ¿Ya trajiste? Todo lejos la cocina. Ya. A ver, lee donde dice ingredientes. A ver, ¿qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué ha sido? A ver. Aceite refinado de girasol, antioxidante, terbutil, hidroquinona y aceite de ácido cítrico anhídrido. Ya, entonces, ¿qué es? ¿Es sustancia pura o es mezcla? Pues yo Tiene varias diría cosas, ¿no? Tiene varias cosas ahí. ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando juntamos muchas cosas? ¿Qué formamos? una mezcla. Es una mezcla. Muy bien, una mezcla. ¿Y será homogénea o heterogénea? ¿Les puedes distinguir a esas cosas que leíste ahí en el aceite o no? No. ¿No? Entonces, ¿una mezcla de qué tipo? ¿Es heterogénea? ¿Sí? No. No, homogénea. Homogénea. Bien. ¿Está fácil o está difícil? Que digan algo. ¿Está fácil o está difícil? Fácil. Sí, está fácil. Está fácil. Vamos a practicar más, ¿ya? Ya, gracias, Liz. Gracias por tu ayuda, ¿ya? Vamos a indicar si los siguientes procesos son físicos o químicos. Este lo voy a hacer yo, ¿ya? Es una colita, ¿sí? Dice, dilatación del mercurio cuando se calienta. ¿Qué es la dilatación? La dilatación simplemente es la contracción
o expansión de un material debido a un cambio de temperatura. ¿Sí? Esa es la dilatación. Expansión o contracción de un material debido a una variación de temperatura. ¿Sí? Esto le sucede full a los metales, ¿sí? Entre otros materiales también. Pero, porque dije metales, porque está el mercurio y el mercurio es un metal. Está en los termómetros. Cuando ustedes, el termómetro les mide la temperatura, ¿qué pasa? Hay una barrita de mercurio que crece, ¿sí? Y ya les deja de medir la temperatura y se hace chiquito porque se está dilatando, ¿sí? Y contrayéndose. Pero deja de ser el mercurio cuando se ha dilatado, ¿sí o no? No. No, pues sigue siendo mercurio. Es el mismo señor. No, Inge. Otra ropa. Entonces, Eso. ¿qué proceso es? Proceso físico. 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 Es físico porque es reversible. Y también reversible. Esa también es otra manera de identificar, muy bien. Vamos a la combustión. ¿Qué les dije que pongan cuando vean esto? Proceso químico. Proceso químico. La combustión. ¿Qué es la combustión? Formalmente, la combustión es la reacción química que existe entre un combustible y un comburente. Ese es el concepto formal. El concepto informal, cuando algo se quema. ¿Sí? No. Hablando de manera formal, combustible será cualquier cosa que tenga carbono, o que tenga poder calórico, y el comburente será el oxígeno. ¿Sí? Eso nada más. ¿Ya? Producto de la combustión, CO2 más agua cuando la combustión es completa, ¿sí? Y CO más agua cuando la combustión es incompleta, ¿sí? ¿Ya? De toda combustión siempre se derivan CO2 y agua. A ver, alguien que me diga, la evaporación de la acetona, ¿qué es? Físico. 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 ¿Por qué? Físico. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué es físico? Puede volver al Es un puede cambio volver de al estado estado. líquido o sólido. Exacto, es reversible y es un cambio de estado. Muchas gracias. A ver, destilación. Físico. 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 Físico, habíamos ya conversado, ¿sí o no? Y oxidación de una brecha de hielo, ¿qué? Químico. 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 Dice, indicar verdadero o falso. No sé, ¿quién quiere? A ver, ¿quién se lanza? Va a ser conmigo, no hay problema. Yo lo hice. Solo para leerlo. A ver, Brandon. A ver, pilas, Brandon. Vamos a hacer ambos, ¿ya? Ya. Dice, indicar verdadero o falso, ¿no? ¿Ya? Dice, todas las mezclas son heterogéneas. ¿Qué crees? Falso, porque también hay homogéneas. Correcto, muy bien, excelente. Excelente, Brandon. Vamos con el B. Un compuesto se puede descomponer en sustancias más simples. Sí, sería un proceso físico. Por ejemplo, si rompemos un papel en pedazos, sigue siendo papel. Ya, pero un Es compuesto. verdadero. Antes de eso, rato de las preguntas, me olvidé de enseñarles una cosita, ¿sí? Antes de empezar a hacer los ejercicios, yo suelo hacer una retroalimentación general de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces ahorita voy a hacer para que no se nos quite, ¿ya? ¿Sí? Y con esto vamos a responder esa pregunta, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí, Brandon? Sí. Ya, chévere. Entonces, pondrás en pilas a lo que voy a hacer ahorita, ¿ya, muchachos? Justo el rato de las preguntas iba a hacer eso y se fue. Bueno, no importa, ya no se acuerda, ¿sí? Vamos a hacer vamos a revisar la información que ya conocemos, pero de otra manera, para pues tener un criterio más amplio en rato de identificar los ejercicios, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren chicos, estábamos hablando de la clasificación de la materia, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahí le vamos a ayudar hablando con, ¿sí? Todo esto ya conocemos, simplemente lo voy a organizar de forma diferente, ¿sí? O sea, no es que si no les daba esto no podían, de hecho debían haber podido, pero con esto vamos a tener un poquito más de criterio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la materia, habíamos dicho que se clasifica en mezclas heterogéneas, ¿ya? Y mezclas homogéneas. ¿Por qué estoy poniendo letra de doctor? Es porque esto ya sabemos. A ver, ¿sabemos o no sabemos que la materia son mezclas homogéneas y heterogéneas? Cuenta. Sí. Claro. Por eso pongo letra de doctor, que ya sabemos, ¿sí? Ya, eso es de mezclas, ¿sí o no? Ahora también sabemos que la materia puede ser sustancias puras, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Y adicional a esto, pues conocemos que las sustancias puras pueden ser compuestos
O elementos. Eso, bueno. Sí, yo ni siquiera escribo, y ustedes ya saben. ¿Sí? O elementos. Entonces, muchachos, los elementos y los compuestos tienen ciertas características. Los compuestos, habíamos dicho que son un conjunto de moléculas. Conjunto de moléculas, ¿sí o no? Habíamos dicho que tienen una composición definida, ¿no es cierto? Sí, o fija. ¿Sí o qué? Y seguido pues de esto, habíamos dicho que tienen fórmula química. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Eso ya conocemos, ¿sí o qué? Por otro lado, los elementos, en cambio, ¿qué tienen? Tienen símbolo químico. ¿Dónde están? En la tabla periódica. ¿Sí o no? ¿Y qué son? Pues es un conjunto de átomos. ¿Ya ven? Ahora aquí viene lo interesante para ayudarle a Brandon lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y ya vamos a ver otra cosa también. ¿Sí? Miren, aquí. La materia, cuando yo tengo una mezcla heterogénea, que habíamos dicho, los procesos son para separar. Entonces yo puedo coger una mezcla heterogénea y aplicarle un proceso físico para llevarle a una mezcla homogénea, ¿sí? Y si ya tengo una mezcla homogénea, yo también puedo aplicarle un proceso físico para llevarle a una sustancia pura, ¿sí? Aquí pondrás pilas de Brandon. Si tengo un compuesto y quiero hacerlo más simple, porque los átomos son más simples que las moléculas, puedo aplicarle un proceso químico. ¿Sí? ¿Sí cacharon, muchachos? Sí. Entonces, Brandon, yendo a la pregunta que estaba antes, ¿sí? Yendo a la pregunta que estaba antes, aquí, ¿qué nos dice? ¿Un compuesto se puede descomponer en sustancias más simples? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo se puede descomponer? ¿A través de qué? De un A través proceso. de un proceso químico. Exacto. ¿Sí ven? ¿Sí? Pilas, ¿no? ¿Ya? Miren, los compuestos químicos tienen una composición variable. Lo que dijimos recién, sí. Una composición. No, tienen una composición definida. Exacto, es falso porque tienen una composición definida, ¿sí? Las reacciones químicas forman nuevas sustancias. Sí. Verdadero porque todo proceso químico forma nuevas sustancias. Y algo totalmente diferente. Acuérdense, ya tenía el leño viejo, ahora tengo cenizas. Y CO2 y agua, nada más. ¿Sí? ¿Una combustión forma nuevos compuestos? Claro que sí, porque es un proceso CO2 químico. y agua. Exacto, muy bien, Blanca. A ver, dale tú. ¿Una solución es un compuesto químico, sí o no? Una solución es un compuesto químico. ¿Qué le hemos dicho a las soluciones? Son mezclas homogéneas. ¿Recuerdan? Soluto y solvente. ¿Te acuerdas, Brandon? Sí. Sí. Más o menos. Esa parte. Vamos. Ahí tienen que ir. Eso sí les dije. ¿Sí les dije, chicos, o no les dije? Chachos. Sí. Como casi todo. Sí les dije. A ver, vamos. ¿El acero es una mezcla homogénea? ¿Sí o no? Ya hablamos del acero. Era una aleación. Sí. Verdadero. Homogénea, sí. A ver, ¿el agua tiene las mismas propiedades físicas y químicas que el agua oxigenada? ¿Qué crees? ¿Es el mismo señor con nuestra ropa o son dos señores diferentes? Son diferentes. Entonces, si son diferentes, tendrán diferentes propiedades. ¿Sí? Por lo tanto, esto es ¿verdadero o falso? Falso. Falso, tienen diferentes propiedades. ¿Sí? Profe. ¿Y la sublimación del yodo, ya vamos, constituye un cambio físico, sí o no? Sí. Falso. Sí. ¿Cómo que falso? La sublimación no será un cambio de Verdadero. estado. Verdadero. La sublimación es un cambio de estado y todo cambio de estado es un proceso. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguien tenía una pregunta? Profe, yo le iba a preguntar la respuesta de la F, ¿cuál era? La F es falso porque es una mezcla homogénea. ¿Sí? Toda solución es una mezcla homogénea. ¿Ya? A ver, yo voy a hacer este, ¿ya? Va a ser este yo.
Y se identifica la correspondencia entre la primera y la segunda columna escribiendo en paréntesis que le corresponde, ¿ya? Bacán, entonces, a ver, mezcla homogénea. ¿Dónde hay una mezcla homogénea aquí? A ver, aquí hay una mezcla homogénea, aquí vean, aleación, ¿sí? La aleación es una mezcla homogénea, como ya hemos hablado. ¿Dónde más? Aquí, la gasolina, esa también es una mezcla homogénea, ¿sí? Inge, la gasolina, ¿será mezcla? Claro que es una mezcla de hidrocarburos de cadena media, heptano, octano, hexano, isoctano y algunos compuestos aromáticos en gran minoría. ¿Sí cachan esos nombres o no? ¿No se acuerdan o no? Sí, en el colegio. Ya ven, entonces, o sea, siempre estaba pues aprendiendo cosas de la vida misma en el colegio, o no sabían dónde estaban el leptano, el octano, y no sabían, o sí sabían. Sí, sí sabían. Más o Sí. menos, profe, más o menos. Mejor, sí sabían mucho mejor. Bueno, esas son mezclas homogéneas. Mezcla heterogénea, veamos, a ver, aquí el mineral de hierro, un mineral es una mezcla heterogénea, ¿sí? Aunque algunos autores afirman también que pueden ser mezclas homogéneas, sí, también podrían ser, pero en general un mineral es una piedra, sí, una piedra tiene todo, sí. Una piedra uno sí le puede distinguir qué componentes tiene, a menos que la piedra ya sea pues un poco tratada o la piedra sea muy formada, muy aislada para que sea pues una mezcla homogénea, sí, pero sí puede valer también de las dos, así como la Coca-Cola, ¿se acuerdan? Mezcla homogénea, mezcla heterogénea, aquí también puede pasar eso, ¿sí? Un mineral es una piedra, chicos. ¿Sí? Ese es un mineral, una piedra. ¿Ya? Una piedra que tiene otras piedras adentro. Compuesto. A ver, ¿cuál es el compuesto? El Amoníaco. amoníaco. ¿Por qué? Porque tiene fórmula química. ¿Cuál es? NH4. No, ese es amonio. NH3. NH3. ¿Ya? Chévere. Proceso físico, aquí vean, sublimación es un proceso físico, la fusión es un proceso físico, ¿ya? ¿Sí? Cambios están. Procesos químicos, a ver. Electrólisis. Electrólisis y combustión. 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 Y ya. Se acabó. Sí. Ahora, chicos, les voy a mandar ahorita el chat de Zoom. Les voy a mandar un video. Quiero que vean, ¿sí? Miren ese video y nada, pues, tienen unos 5 minutos para hacer esa actividad ya. Pero ahorita, chicos, ya, ahorita quiero que vean. ¿Sí? Tienen 5 minutos para realizar esa actividad. Quiero que vean ahorita. Quiero que se fijen bastante si es que ahí hay procesos físicos, si hay procesos químicos, si hay mezclas, si hay sustancias puras, ¿sí? Dale, ahorita, por favor. ¿Ya entraron? No. Vente. Inge dijo el chat de Zoom. No hay nada, Inge. No hay Ajá, nada, no me profe. parece nada. No hay nada, profe. No hay nada del link. ¿Qué pasó? No llega el link. En el chat de Zoom. No hay nada. Por llega. eso no Ah, hay es que le he nada. mandado solo a la que. Ahí. Denle ahí. Ay, sí, ya. Qué feo será eso. A ver, denle, ahí está. ¿Ya sumó? Sí, Inge, ya está ahí. Sí, Chévere, denle, chicos, denle.
Bueno, ¿qué vieron? A ver, alguien, no sé, por ahí pudo distinguir alguna mezcla, algún proceso de separación, algo. Hay un proceso físico. ¿Cómo sale el oro de las minas y luego se hace el lingote? El proceso Ya. del oro, y que A ver, Joel, increíble. Muy interesante. Joel, a ver, Joel, Jeans. Hay un proceso físico cuando se procede a triturar las rocas, ¿no? Y de Exacto, ahí muy hay un bien. proceso de filtrado cuando se despeja el oro y del agua. Después se utiliza florina, dióxido de magnesio, bórax y nitrato de sodio para separar el oro de las impurezas. Ese es un Ya. proceso químico. Mm, Y de ahí No, ¿no? ese no es un proceso químico, ese es un proceso físico. Pero bueno, no especifica en el video, ¿sí? Se pueden confundir, sí, es verdad. Es un proceso físico eso, porque lo único que hacen el bórax y los demás componentes es bajar el punto de fusión de la mezcla fundente. ¿Dónde hay un proceso químico? ¿Se acuerdan que decían que el oxígeno reacciona con el cianuro y el oro? Ahí hay un proceso químico, en la lixiviación. ¿Sí oyeron esa parte? Es donde se hace la pasta, Inge. Sí, justo donde decía la lixiviación. Ajá. Dice claramente, ¿sí? Sí, ahí, chicos. Ya, eso, ya. Gracias, muchachos. Sí, está súper bien. ¿Alguien más que tenga algo que aportar? No sé, Catherine, quizás. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien más que tenga algo que aportar, chicos? Yo, profe, yo. A ver, dime. Que hacen un compuesto para quitarle las impurezas con dióxido de magnesio, polvo de sílice, bórax y nitrato de sodio. Esa es la mezcla fundente de las que yo les hablo. Esa es una mezcla heterogénea que después va al fundente. ¿Y qué decían ahí? ¿Cómo separan ahí? Por fundición. O sea, todo se hace líquido y después el oro que es más pesado cae al fondo y lo otro flota. No hay ninguna reacción química, simplemente les hacen a los materiales sólidos líquidos. Se separa por una fundición, formando una mezcla eh, invisible y por decantación el oro va al fondo. ¿Sí? Profe, Eso, entonces chicos. cumpliría casi el mismo papel que cumple el jabón cuando se lava la ropa, no lava todo. Saca las impurezas de la ropa y No, es diferente, ¿ya? Es es diferente. diferente. Lo que hace el jabón es romper la tensión superficial del agua, porque el jabón tiene una parte hidrofóbica que separa, digamos, la suciedad. En cambio, aquí es diferente, simplemente es, lo único que hace un fundente es bajar el punto de fusión de una mezcla, ¿sí? Nada más. O sea, si estuviera el oro solito, se fundiera a unos 8000, por decir un número ya, unos 8000 grados, ya, por decir un número, no estoy diciendo que ese es el punto de fusión del oro, ¿sí? Entonces, con la mezcla fundente ya no necesitan llevar 8000, necesitan llevar a 6000. Entonces, ¿qué creen que sea más fácil? ¿Calentar a 6000 o calentar a 8000? A 6000. 6000. Es mi... Es por Y a eso que, es 6000 por eso a que, 6000 mismo dijo que calientan, profe. bueno, sí, justo. Entonces, entonces, la mezcla fundente permite bajar la temperatura de fusión y obviamente eso ahorra dólares, ¿sí? Porque no es lo Pero aún mismo así, medir profe, aún así solo llegaba al 80% Ajá, de exactamente. pureza. Sí. Porque después hay que refinarlo a través pues, de otros procesos. ¿Sí? ¿Ya? Eso, chicos, entonces, bien, para que vean, o sea, ¿por qué funciona esa mezcla? Es por la interacción molecular que tiene, ¿sí? Cuando ya se funden, empiezan a interaccionar de forma eléctrica los enlaces y eso permite, pues, que baje el punto de fusión y les hace menos estable, ¿ya? Sí, pero es por fuerza, nada más, no es porque reaccione algo con algo, ¿ya? Aunque sí hay una partita que sí reacciona, pero bueno, ya meterme a sería hilar muy fino, y no me interesa que sepan el proceso de cocción del oro, porque ustedes pues no están en el curso de operaciones unitarias 2, donde sí podrían aprender eso, ¿sí? Pero lo único que quería que vean eran los tipos de mezclas y separaciones y cosas que puede haber, ¿sí? Para que se den cuenta que eso pues se ocupa, ¿sí? Se ocupa, ¿sí? ¿Ya? No se estudia legal. Y aquí todo lo que aquí estamos viendo se ocupa, ¿sí? Todito, ¿sí? Unos más que otros, obviamente alguien que va a seguir software, pues nunca ocupará una fundición de oro, pues nunca en la vida, ¿sí? Pero no sé, sí, igual les puede servir para conocer su entorno, muchachos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, acotación o comentario que desea hacer? No. Bueno, chicos, verán, ahorita vamos a eso de los grupos, ¿ya? Verán, ahorita yo hice aquí mientras ustedes estaban en el videíto, yo hice aquí un Excel colaborativo, ¿sí?
Entonces, verán, chicos, lo que quiero que hagan es que ahorita ustedes no tienen grupo nadie, ¿no es cierto? No. No. ¿No? No. Entonces, verán, ahorita yo les voy a hacer ahorita una sesión de Zoom aparte, o sea, les va a salir un mensaje que dice que, perdón, van a entrar a una sesión individual. Entonces, ahí entran a la sesión individual y las personas con las que les toca se van a anotar aquí, vean, ¿sí? Ahorita les mando el link de este documento, ¿sí? Entonces, ahí les va a poner este link, ¿sí? Entonces, ahí se meten, chicos, en el chat, ¿sí? Ingresen a ese link y ahí van a poder ver este documento, ¿sí? ¿Ya? Entonces ingresen nomás, denle clic ahí y ingresan al documento, ¿sí? Entonces ahí con los que les toque en la sesión individual, esos van a ser su grupo, ¿ya? Pues ahí se van a poner ahí los nombres y van a elegir un coordinador. Ponen entre paréntesis coordinador, ¿ya? ¿Sí? Y van a hacer un pequeño trabajo, así mismo hacen un documento así colaborativo, ¿sí? Que entiendo que sí saben hacer porque ustedes ya, esos chicos son de la era digital, no creo que no sepan hacer un documento colaborativo. Ya hacen un documento en Google Docs, ¿sí? Y ponen el link aquí, ¿sí? Y en ese documento que van a poner el link, o sea, ustedes hacen un documento aparte, ¿ya? Y en ese tienen que estar 5 ejemplos de mezclas homogéneas, heterogéneas, compuestos, elementos, procesos físicos y procesos químicos, ¿ya? O sea, 30 ejemplos tiene que haber, ¿sí? En un documento aparte, igual en línea. Entonces, ese documento en línea tiene un link. Lo ponen al link público y el link pegan aquí en el grupo que corresponde. ¿Sí saben cómo hacer documentos en línea, chicos, o no? Sí. Sí. Seguros, ya. Bueno, verán que dicen que sí saben. ¿Ya? Y los que no saben, entonces se apoyan a sus compañeros que sí saben, ¿ya? Entonces ahorita nadie puede poner nombres porque no ha habido los grupos. Ya ahorita va a hacer las sesiones de Zoom para que hagan. ¿Sí entendieron cómo es el trabajo, muchachos? ¿Puedes repetir, por favor? Puedo repetir. Aquí está bien, aquí está bien. Por favor. Lean, chicos. Lean lo que dice ahí. Realizar un documento que contenga 5 ejemplos de mezclas homogéneas, heterogéneas, compuestos, elementos, procesos físicos y procesos químicos. 5 de cada uno, o sea, le sale 30 ejemplos. Sí. O sea, pero son 5 elementos por persona o No, 5 ejemplos. es un trabajo por grupo. O sea, Ah, son ya. 30 ejemplos por grupo, chicos, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer igual ahí un documento colaborativo y entre los del grupo 1 hacen ahí el documento, acaban de hacer, cogen, copian el link y le ponen aquí de pegan para yo poder ver. Pondrán que el link sea público, porque si no yo no voy a poder ver, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos todos para empezar con la actividad? Sí, sí. Pregunta. ¿En Word? Yo no entendí muy bien. En Google Docs, sí. A ver, los que no saben cómo hacer documentos colaborativos, hacen esto. Se van a su cuenta de Gmail, porque entiendo que todos tienen cuenta de Gmail. Bueno, al menos la mayoría. ¿Ya? Ya, entonces aquí ponen, aquí ven. ¿Ven? Aquí donde están estos puntitos. Y aquí les sale, miren, aquí les sale, miren, documentos. ¿Ya? Entonces le dan un clic ahí en documento. ¿Sí? Y se crea un documento, ven, chicos, como que fuera un documento de Word. ¿Sí? Entonces ahí le dan en blanco. ¿Sí? ¿Ya? Que es nuevo, ¿sí? Aquí miren, ponen el nombre, ¿sí? El nombre del documento, por ejemplo, grupo 1 o grupo Los Atómicos, ¿ya? R30, ¿sí? ¿Ya? Y aquí empiezan a hacer. Y este link comparten a sus compañeros de grupo para que todos puedan participar, así como yo les compartí el link ahorita. ¿Ya le Y cacharon? sí, ¿tiene que tener carátula o No, cómo nada lo...? de carácter. Nada de carácter, solamente los links. ¿Sí? Inge, otra consulta. No sé si le molestó. Usted nos dijo ayer que le avisáramos cuarto para las 8 que se termina Sí. la clase. Por eso Entonces, ahorita solamente ya vamos a hacer los grupos y van a hacer el trabajo y este trabajo me envían hoy día, ¿sí? O sea, Ay, los bien. links de los trabajos tienen que estar antes de las 12, ¿sí? Antes de las 12 de hoy, ¿ya? Pues ahorita solo vamos a dejar haciendo los grupos, ¿sí? Y quiero que ya empiecen a trabajar en esto, ¿sí? No se van a demorar mucho, o sea, son 5 ejemplos de cada uno, a lo mucho se van a demorar 10 minutos. Yo creo que incluso antes de las 8 ya lo van a tener, ¿sí? ¿Vamos? sí. Una pregunta, ¿y los ejemplos tienen que ir con la descripción de lo que hace? No, no es necesario, no es necesario, ¿sí? Solo ponemos, por ejemplo, Solo el nombre. proceso Claro, físico, los ejemplos y nada más. Proceso químico, los sí, ejemplos ajá. y nada más. Sí, si desean pongan una descripción, pero no es necesario, ¿ya? Sí, y entonces ahorita ya voy a proceder a hacer los grupos del Zoom, sí, vamos. Si ven, aquí están toditos, ven, sí, ven, chicos,
¿Ven? Están toditos ahí esperando. Pues así mismo como yo hice, ustedes tienen que hacer uno así y compartir el enlace solo con los de su grupo, ¿sí? Cuando ya se formen las salas de Zoom, pues ahí dicen, a ver, ¿quién puede hacer eso rapidito, facilito? Entonces ahí hace la persona que puede y de una ya los comparte y ya. Vamos, chicos. Ay, vamos a ver, profe, dele. Uy, Dios, nativos digitales. Parecen mi abuelito que no sabe manejar el WhatsApp. Dele, profe. Es que ese documento casi no se ha usado, profe. O sea, yo en lo personal no tanto. Full Inge, TikTok, ¿no? Algunos somos nuevos en eso. los Compartir el integrantes correo, somos muchachos. lo Sale mismo. Todo se compartir puede, todo la se Algunos, puede. página para que les algunos son nuevos algunos son nuevos en el mundo en el mundo digital. Recién me compré la compu. Aquí puro TikTok, ¿no? Eso no tiene nada que ver. A ver. Inge, y ya cuando tengamos los grupos, este grupo es para todos los trabajos. Sí, porque si no, no van a hacer, obviamente vamos a hacer un grupo para todos los trabajos. Y ese grupo ya se queda para el grupo de las tareas de la unidad que te dije, ¿te acuerdan? ¿Se Ya. acuerdan o no se acuerdan? Yay. ¿Ya? Sí. Chévere, chicos. Entonces vamos, ya voy a hacerles los grupos. Ya les va a llegar una sesión que les diga, pues, tal persona, ¿ya? Sí. Lo que tengo que yo sacarme, mover a... Bueno, va a haber un grupo en que yo esté, como yo estoy con mi tablet y con mi computador, entonces yo voy a entrar en uno de los grupos, pero a mí no me toman en cuenta, ¿no? ¿Ya? Sí. Que no sé cómo sacarme, a ver cómo le pongo a excluir aquí. Sí. No, ay, no hay cómo. Bueno, al que le salga yo, simplemente no les encargo. Sí, ya me voy a dar una vuelta por los grupos para ver cómo les va. Sí. Antes de eso, ¿alguien está metido con dos dispositivos? ¿Ahorita? No. No, No, Inge. ya chévere, entonces ya, vamos de uno, ya vamos de uno, entonces ya, ya está, a ver, vamos a darnos 10 minutos para esto, ya, vamos a darnos 10 minutos para esto y ver cómo pasa la cosa, ya, a ver, esperen. Vamos a darnos unos 10 minutos para esto y para ver ya, para que quede ya sellado este asunto, ¿sí? Ya, chévere, entonces, ya, iniciar, ya chicos. A ver, los muchachos que no han entrado, ingresen, sí. Yo veo que Isaac, Vane, Melanie, Adrián y Liz no han ingresado. Ingresen, chicos, a los grupos. Lo mismo, Lisset, Guatemala, no has entrado. Ingresen, chicos, ingresen. Ya creo que están en otras cosas que no me hacen caso a las indicaciones. Lisset, Isaac y Melanie, ingresen, chicos. Vane Vallejo igual. Adrián Calero lo mismo, tienen que ingresar, chicos, si no van a poder hacer el trabajo. Perdón, Lisa, se me desactivó un momento el internet, ya me meto. Métase, chicos, rapidito. Adrián falta, Vane falta, Melanie falta, Isaac falta. Chicos, ingresen a sus grupos, si no van a poder trabajar.
A ver, muchachos, ya volvieron a la sala, a la sala grupal. ¿Sí me escuchan? Sí, Lisa, aún estamos haciendo. Sí, gente, Inge, perdón. unas pequeñas indicaciones, chicos, ¿ya? Verán, no se olviden de irse anotando. Miren, aquí en el Excel veo algunos que todavía no se anotan en los grupos, ¿sí? Entonces, porfa, anótense en los grupos y tienen que poner así como... Entre paréntesis han puesto coordinador, ¿sí? Tienen que poner así, muchachos. Inge, pero, o sea, a nosotros nos salía sesión de grupo pequeño uno, pero luego fuimos al Excel y en el uno están otras personas. No importa, pónganse en otro cajón, ya, no pasa nada. Ya. Sí, no importa, no importa. Eso, chicos. Y no se olviden de ser así, entre paréntesis, coordinador. Y aquí en este espacio, ya saben que tienen que poner el link de su documento, ¿sí? Pondrán documento público para que yo pueda ver, si no, no puedo ver. ¿Sí me cacharon? Sí. Ya pilas, entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Inge. O sea, son 30 ejemplos en total del grupo, ¿no es cierto? Sí, ajá, 30 por Ya, grupo. sí, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Inge, disculpe, a un chico se le ha ido la conexión. Estefi, ¿puedes repetirme, porfa? No te escuché bien. Ah, ya, que un chico se le ha ido la conexión de internet y me escribió y me dijo que qué pasó y que si puedo incluirle a mi grupo, entonces le pregunto. Claro, sí, pues. Sí, pues. Ya. Ya. Sí, pero anotarás en el Excel, ¿ya? Sí. Que estos son los grupos con los que van a trabajar ya para las tareas de la unidad, ¿sí? Dale. Ya, pila, chicos. ¿Alguien alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, jóvenes, espero sus trabajos hasta hoy a las 12 ya. Es algo súper sencillo, chicos. No se demoran ni 5 minutos haciendo eso. ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, es algo súper simple, muchachos. Háganlo de una sola. Ya. Ya nos vemos, chicos. Voy a cerrar la sesión, ¿ya? Sí. Profe, Estamos gracias. hablando, chicos. Chao, nos vemos con ustedes mañana. Inge, cuídese. Con ustedes nos vemos el viernes. Nos vemos, chicos. Chao, chao. A ver, Melanie. Melanie, activa tu micrófono, porfa. ¿Ahí me escucha? Un poquito abajo, Mela, pero a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? O sea, a mí no me vale ingresar mi nombre en Excel. No me permite. Entonces dile a uno de tus compañeros de grupo que te dé poniendo tu nombre. ¿Sí? Ya, gracias, Lisa. Ya, eso nomás. Ya, chévere.